Momento vamos a pedir a los niños que pasen para sus lugares. Pero vamos a leer la Biblia y después, por cierto, vamos a orar por ellos hoy antes que se vayan a sus clases. Lucas capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a leer todos el versículo 11 hasta el versículo 17. ¿Tenemos? Otra vez, Lucas 7, 11 al 17. Veamos, todos juntos. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a pedir a los niños que vengan aquí. Yo voy a orar por ellos esta tarde. Se van a sus salones de trabajo con sus maestras y oramos al Señor por todo este tiempo que vamos a tener. Esto lo vamos a hacer una vez al mes. Vamos a orar por nuestros niños. Así es que vamos a pedir que ellos estén acá para que oremos. Pásenos aquí al frente, porque esto lo estamos presentando en vivo. Vamos a orar por ellos con sus maestras. Vengan acá, pasen aquí, pasen al frente. Ajá, pasen al frente. Muy bien, con sus maestras. Qué lindo es que tengamos niños en nuestra iglesia. Ellos son de inmediato el futuro de nuestra iglesia, los líderes que van a estar al frente de nuestra congregación. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en manos del Señor. Y ustedes, iglesia, por favor, acompáñenme en la oración por nuestros preciosos niños, recordando lo que dijo Jesús, que dejemos los niños que vengan a Él, que no se lo impidamos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo esta tarde. Oremos. Padre, gracias porque tú nos das esta bendición de estar aquí, comenzando este día con la predicación de tu palabra, pero también orando por nuestros preciosos niños, estos hijos que tú les has dado a padres en nuestros hogares, Señor, y oramos por sus vidas. Oramos por la salvación de sus almas desde muy temprano, Señor. Pedimos que tú uses a las maestras, a los maestros, a quienes están encargados de ellos. Gracias porque nos das niños en nuestra iglesia. Hay iglesias que no tienen niños. Qué bendición es que nosotros tengamos niños que se mueven, que caminan, que lloran, que hacen de todas las cosas. Eso es propio de su edad. Te damos gracias por sus vidas y oramos para que hoy sea un día especial para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno tenerles. Que Dios me los guarde y que tengan un tremendo tiempo con sus maestras en la escuela dominical. Bien, hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Leímos un pasaje que no sé si usted es de esas de los que cuando lee la Biblia, la palabra en sí le impacta, pero como que se le engorruña, como dicen por ahí, el corazón. Es solamente leerlo. Yo quiero llamar su atención en este pasaje a la expresión que dice allí el texto. Jesús le dice a la mujer: no llores. Ese es el tema para hoy. No llores. No llores. En el año 1991, el 31 de octubre para ser exacto, era pastor en Venezuela con mi esposa y mi familia, la ciudad de Maracaibo. Recibí un día la noticia de la muerte de mi hermano menor. Tenía 33 años para ese momento.
Yo no recuerdo haber llorado tanto como lloré ese día. Literalmente descargué mi corazón delante del Señor. Pero en mi dolor, o el dolor, quiero decir, era tan grande porque pensaba no tanto en mi condición como tal, porque me impactó mucho porque era el hermano menor, sino en el dolor de mi mamá, el dolor de la madre. Yo recuerdo que cuando viajamos esa noche con mi esposa, hasta de un sitio a otro, y llegamos allí, recuerdo las palabras de mi madre que dijo: hijo, se murió tu hermano, se murió mi hijo. Después de 34 años de aquella experiencia, yo llegué a esta conclusión. Una cosa es que uno pueda enterrar a sus padres, y otra cosa es que los padres tengan que enterrar a un hijo. Sobre todo si es menor, sobre todo si es, como le decimos por allá, el consentido. Hermano, esta experiencia es una experiencia dolorosa. Y uno puede ver el sufrimiento de una madre, no solamente en el niño que cuida, que protege, que constantemente está, por supuesto, con él, si está en un proceso de enfermedad o lo que sea, porque lo ama. Pero uno puede simplemente imaginarse lo que significa cuando a una madre se le muere o le matan, como quiera que sea, a su hijo. Es un dolor simplemente inimaginable. La historia que tenemos hoy va a comprobar lo que estoy diciendo. Y es porque esta historia se hace aún más, diríamos, tremenda, interesante desde el punto de vista de su sola lectura. Y es porque en este pasaje se nos muestra a una madre que es viuda y que es su único hijo que lo va a enterrar. Ahora, simplemente para que pensemos en eso. Es la madre, es viuda y es su único hijo. Pero ¿qué es lo que hace grande esta historia? Es que cuando ella se topa hay dos caravanas que vienen aquí. Una caravana que viene llena de júbilo, llena de gozo, porque viene Jesucristo. Vamos a verlo de esta manera. Es la caravana de la vida. Mientras que hay otra caravana, que es la caravana de la muerte. Y se topan precisamente allí en la puerta de la ciudad de Naín, que se llama la ciudad. Y cuando Jesús se acerca a la mujer, que es diríamos, es el elemento que está allí sufriendo, la persona que está sufriendo más que ninguna otra, él se acerca y le dice: no llores. Yo estuve pensando mucho en esta declaración de Jesús, porque ¿quién se atreve en un funeral decirle a una mamá que está sufriendo: no llores? ¿Quién puede hacer eso? Le aseguro que ninguno de nosotros haría eso. Porque si yo le digo que no llores, me va a preguntar: pero ¿qué solución me das? ¿Qué tipo de consuelo me vas a dar? En este sentido, nosotros estamos viendo que esa expresión, no llores, tiene una profundidad, tiene un significado mucho más grande cuando analizamos la historia. Entonces, ¿por qué Jesús se atrevió a decirle a esta mujer: no llores? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, ese es el mensaje que les traigo en esta tarde. Yo creo que usted se va a identificar hoy con esta historia, especialmente las madres que están presentes, cuando por alguna razón han tenido que llorar profundamente por un hijo que ya no está, por la razón que sea. O quizás usted esta tarde se va a identificar con esta historia porque habla de llorar, de lágrimas. La buena noticia que le tengo es que Jesús se va a acercar también para decirnos hoy: no llores. Y al decirnos no llores es porque Él tiene una salida para esa crisis, para esa circunstancia. Yo espero en el Señor que este mensaje nos ayude tremendamente a ver en un Cristo que también lloró y que nos dice: no llores. Vamos a pensar entonces
en esa pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? Tengo que referirme en primer lugar al encuentro de dos multitudes. Hay que referirse a eso. Esa es la primera parte que vamos a ver, el encuentro de dos multitudes. Dice el pasaje que la ciudad del encuentro es Naín. Y aquí tenemos lo que llamamos la caravana de la vida que viene en primer lugar. La caravana de la vida. Cuando uno lee el versículo 11, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ahora, yo quiero que usted se conecte conmigo respecto a esto, porque quiero pensar que en el mensaje anterior, ¿se acuerdan que yo les hablé acerca del esclavo que fue sanado por Jesús y el clamor que hizo el centurión? Y ahora Jesús está con una gran multitud. Yo creo personalmente que Jesús salió del hogar de aquel centurión y del esclavo. Déjeme pensar esto para luego conectarme con todo aquello. Porque a mí me quedó mientras prediqué la semana pasada en mi mente la idea de que de alguna otra manera Jesús como que quiso saber quién es ese hombre, quién fue ese hombre a quien su propia fe lo asombró. Y si fuera así, entonces él va a ese lugar, la multitud está con él, la multitud que le está siguiendo, y ahora se unen otros más, y esa multitud comienza con expresiones de júbilo, de alegría. Esa es la caravana de la vida. Y hermano, es la caravana de la vida porque allí quien está comandando esa caravana es el autor de la vida, es Jesucristo. Por lo tanto, esa multitud tuvo que ser una multitud muy gozosa, muy alegre. Se dieron cuenta de lo que Jesús había hecho en Capernaum. Y en ese sentido van precisamente para la ciudad de Naín. Ahora, déjeme decirle esto. La ciudad de Naín, el significado de la ciudad de Naín es agradable o delicioso. La ironía de esto es que esta mujer que vivía en Naín, pues lo que está disfrutando, lo que está pasando no es nada ni agradable ni delicioso. Porque va en una condición muy triste, ha llorado mucho seguramente y va a enterrar a su hijo. Entonces la caravana de Jesús traía el gozo, traía la vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entre otras cosas. Porque Jesús es el autor de la vida. Nos encontramos cualquier cantidad de referencias en la Biblia que nos hablan acerca de Jesús como el dador de la vida. Estamos hablando entonces de todas las cosas que vienen con la vida. ¿Qué viene con la vida? Viene la alegría, viene la esperanza, vienen los sueños, vienen las risas. Es como cuando una madre tiene un bebé. ¿Qué hay en ese momento? Hay gozo, hay vida, hay esperanza, hay risa, hay de todo eso. El ambiente no puede ser mejor. Tenemos unos padres felices que esta semana están disfrutando de la llegada de su bebé. Y esto es interesante porque cuando hablamos de este pasaje, de Jesucristo comandando la caravana de la vida, nos damos cuenta que eso es, Jesús es eso. Jesús es alegría, Jesús es esperanza, Jesús cumple los sueños. Eso es Jesús. Pero ahora tenemos el otro cuadro. Y tenemos lo que yo llamo la caravana de la muerte. Vean lo que dice el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Ahora, subraye esto porque es interesante. Dice que era hijo único de su madre. Único. O sea, no tuvo más. El uno solo. Pero además ella era viuda. Y por supuesto, dice el texto, que le acompañaba mucha gente. Ahora, vean el contraste. Una caravana de la vida y una caravana de la muerte. ¿Qué hay detrás de todo esto? De esta manera, mientras por un lado hay gritos de alegría, de júbilo, de fiesta,
hay una multitud llorosa, lamentándose. Déjeme decirle que en ese tiempo alquilaban hasta lloronas o llorones. No sé si usted sabía eso. Así eran las costumbres. Los alquilaban para que lloraran también. Pero vamos a pensar en otra cosa. Que simplemente la caravana que está allí yendo con el féretro, está llorando porque es una madre que se le ha muerto su hijo. Es una madre que está quebrantada, una madre que está dolida, una madre que ha perdido la esperanza. Es una madre que está pensando, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Soy viuda? Y déjeme decirle esto para adelantarme a aspectos que voy a tratar en este mensaje. En su corazón no solo hay la tristeza, el dolor de la muerte de su hijo, sino que en aquella sociedad una viuda era la peor cosa que pudiera una mujer pensar, por ejemplo. Literalmente estaba sola. No había sistemas de la sociedad de aquel entonces que pudiera proteger a una viuda. Por eso la iglesia después vino y se le ordenó a la iglesia, se aconsejó a la iglesia, se enseñó a la iglesia que cuidara de las viudas. Porque no había tal cosa, por ejemplo, a nivel del gobierno. Entonces observemos esto. Mientras la multitud la dirige la vida, esta la dirige la muerte. Y eso es el contraste que quiero ver. ¿Quién va adelante dirigiendo la caravana de la muerte? Un féretro, un cadáver. Y por supuesto los hombres que van llevando el cadáver. Pero es el féretro el que está dirigiendo esa caravana. Y por otra parte entonces tenemos a Jesucristo dirigiendo la vida. Hermanos, aquí hay algo que es simplemente extraordinario para que pensemos. Y es la realidad de este mundo. Hay una caravana de la vida y hay una caravana de la muerte. La pregunta que usted debe hacerse es, ¿en qué caravana ando yo? ¿La caravana de la vida o la caravana de la muerte? Entonces el encuentro con ambas multitudes va a ser más que interesante. En esa escena es bueno decir lo siguiente. Jesús nunca ofició un funeral. Hay 3 casos donde Jesús asistió diríamos a personas que estaban en una condición donde sus familiares se están muriendo. El caso de Lázaro, por ejemplo. O el caso de la hija de Jairo, que lo vamos a ver más adelante. Y ahora tenemos este caso. Pero hermanos, Jesucristo no asistió allí para atender un funeral. Déjenme decirle que los únicos que atendemos un funeral somos los pastores. Y tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar sobre un sermón, trabajar sobre un programa. Y allí estamos los pastores, porque hermano, a un funeral vamos a hacer eso, a consolar. Ningún pastor tiene el poder para llegar a decir, ¿sabes qué? Levántate. Y quiero explicarme, no es que no tiene el poder, es que simplemente esto le pertenece al Señor. Los apóstoles hicieron esto. Entonces, Jesús no patrocina funerales porque Él es el autor de la vida. Y si es bien cierto que Él va a morir, pero lo que va a pasar es que Él va a vencer la muerte con su muerte. Entonces, esto va a cobrar mucho más importancia cuando pensemos por qué Jesús es el autor de la vida. ¿Por qué Jesús? Todo tiene que ver con la vida en ese sentido. Entonces Jesús se acerca a esta escena como el Señor de la vida. Y lo primero que le dice a la mujer es, no llores, no llores. Y hermano le dice, no llores, porque él sabía que pronto sus lágrimas, esas lágrimas de dolor y de tristeza se iban a convertir en lágrimas de alegría, de gozo, por lo que viene en camino, por lo que va a ser. Yo sigo pensando que cuando Jesús nos dice esto y nosotros lo tomamos de esa manera, por supuesto Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo que va a acontecer. Y se acerca a nuestro dolor y nos dice también, no llores. Porque en medio, detrás de ese dolor o detrás de esa circunstancia, estoy presente, estoy allí para decirte lo que finalmente va a suceder. Si tú crees en mí, crees en mis palabras, si tú sabes que yo soy el Dios Todopoderoso en este caso, lo que va a suceder exactamente es que tus lágrimas se van a convertir en gozo, en bendición. Es una buena noticia, hermanos.
Porque cuando pensamos en Jesucristo, pensamos de esa manera. Otra vez decimos: Jesús, tú no patrocinas la muerte. Tú no patrocinas ese tipo de circunstancias en nuestras vidas. Tú eres el autor de la vida. Por lo tanto, si yo creo en ti, esta es mi confianza, esta es mi seguridad que tengo. ¿Acaso no fue Pablo el que dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque absorbida es la muerte en victoria. La resurrección de Jesucristo trajo como consecuencia la derrota total de la muerte. Por lo tanto, cuando Jesús dice aquí: no llores, Él está diciendo a esta mujer: tu hijo entonces va a resucitar. Otra vez, nosotros tenemos que preguntarnos esta tarde, cuando hablamos de estas dos caravanas, ¿en qué caravana ando yo? ¿Cuál es mi vida en ese sentido? ¿Cómo es mi vida en ese sentido? ¿Estamos en una marcha inexorable hacia la muerte? ¿O estamos marchando con Jesucristo, el autor de la vida? ¿Estamos en una procesión hacia la muerte? Y si Cristo, en este caso, en el caso del creyente, y si Cristo regresa o no regresa antes, quiero decir, antes que nosotros muramos, hermanos, vamos a tener la seguridad, la certeza de que entonces nosotros podemos vivir con Él y viviremos con Él para siempre. Otro aspecto de este pasaje, otro encuentro de este pasaje, es el encuentro de la compasión frente al dolor. Es el próximo encuentro que vemos. Vean el versículo 13 del pasaje. Dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Yo quiero llamar su atención a la palabra compadeció, porque esta es la parte clave de este pasaje. Si nosotros no vemos el pasaje en ese contexto, que Jesús se compadeció, entonces no tendría mucho sentido lo que viene después. Cuando Jesús se encontró con esta madre descorazonada, la Biblia dice que su corazón también se conmovió. Es interesante ver a Jesús conmoverse cuando Él estuvo allí con Lázaro, el caso de Lázaro, y María y Marta le dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y dice que Jesús se estremeció en espíritu, se conmovió, y ese célebre texto tan pequeño, tan corto, pero tan significativo, que dice: y Jesús lloró. Y hermanos, para decirnos a nosotros que Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce tus sentimientos, Jesús conoce tu pesar, tu dolor, tu tristeza, tus frustraciones, tus fracasos. Jesús lo conoce, porque Él se compadece de nosotros. Estamos estudiando en la escuela dominical el libro a los Hebreos, y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se haya compadecido de nosotros, sino uno que sufrió en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Es la diferencia. Pero Jesús se compadece de nosotros. Jesús conoce de qué parte estoy, en qué parte estoy sufriendo, cuál es esa condición de mi vida. Él conoce todo esto. Jesús sabía entonces por qué lloraba esta mujer. Ella ya había enterrado a su esposo, porque es viuda. Ahora está enterrando a su hijo, su esperanza. Junto con su hijo estaba enterrando lo único que le sustentaba. Su futuro es muy oscuro, es incierto. ¿Qué va a pasar? Esa era la situación. Pero hermano, cuando el futuro se nos hace incierto, cuando todas las cosas parecen cerrarse, es cuando Jesucristo aparece para decirnos: aquí estoy yo. Por lo tanto, tu futuro no será oscuro, no será incierto. Tu futuro será glorioso. Tu futuro será distinto. Esta mujer también estaba enterrando el nombre de la familia. Sin un esposo, sin un hijo, por supuesto, no iba a haber memoria de ese nombre. Todo estaba perdido. Todo estaba acabado. Es interesante que nadie le dijo a Jesús lo que estaba pasando, porque él la sabía, Por eso dice que viéndola se compadeció de ella, se interesó en su caso, reconoció su estado, reconoció su condición. Simplemente la vio a la mujer llorando, vio a la mujer en ese estado. Así que en medio de esta situación de dos multitudes dirigiéndose en direcciones opuestas y con un espíritu totalmente diferente, aparece Jesucristo.
Y hermano, esto es lo que hace distinto la historia de esta mujer y la historia de nuestras vidas. Cuando Cristo aparece en medio de esa circunstancia tan adversa, tan difícil, Jesucristo le da sentido a la vida. Nos cambia, hace distinto en nuestro estado, nuestra condición. Puede ser lo peor que estamos viviendo, pero si Cristo se aparece, entonces tu vida y la mía va a ser distinta. Si en verdad nosotros dejamos que Él se compadezca de nuestras vidas y por supuesto le seguimos y le amamos. Alguien ha dicho que Jesús siempre establece un puente entre la vida y la muerte. Y eso es lo que vemos en esta escena. Hay un puente. Jesús venía de Capernaum, donde había ocurrido el milagro. Ahora va en una dirección y de repente exactamente allí se topa con esta caravana. Hermanos, las cosas que pasan en la Biblia y en el caso de Jesús, todo está completamente en los planes divinos. Jesús tiene la autoridad y el poder para cambiarlo todo. Esos momentos donde todo está perdido es cuando Jesús se aparece. Déjeme hacerle pensar en esto y aplicar esto a nuestras vidas. ¿Qué cosas en este momento tú sientes que está perdiéndose, está acabándose? Hay una condición sentimental, hay una condición de trabajo, hay una condición cualquiera que sea. Siente que se está acabando todo. La buena noticia de esta historia es que si Jesús está presente, no todo se ha acabado. Si Jesús está presente, entonces hay esperanza. Si algo se está muriendo, Jesús está ahí para resucitarlo. Si algo está acabado, Jesús está presente para darle sentido a la vida. Nada puede llenar de más esperanza como el saber que en medio de tantas miradas de compasión, la mirada de Jesús hizo la diferencia. Yo quiero pensar que mucha de esta gente que seguía a Jesús, a la mujer viuda, lloraba con ella, la consolaban, estaban con ella, seguramente eran impotentes porque no hallaban qué hacer. Es que no se puede hacer nada. La única cosa que se puede hacer con la muerte, hermano, ¿sabe qué es? Que resucite. Y el único que puede hacer eso se llama Jesucristo. Así que en medio de la circunstancia, del dolor y todo esto, Jesús vio a esta mujer, se compadeció de ella. Y hermano, va a traer una palabra de consuelo en medio de su compasión. Por eso dice, no llores. Y es interesante esta expresión que aparece justamente en el versículo 13, que es la razón de nuestro mensaje. En este mundo hay muchas lágrimas por todas partes. La promesa bíblica es que un día ya no se llorará más. Yo les tengo esta buena noticia, hermano. Un día usted y yo dejaremos de llorar. Pero no es aquí, es allá, cuando estemos con el Señor. Porque dice que Él enjugará las lágrimas de todos nosotros. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte. No habrá esas cosas. Porque Él lo habrá curado todo. Ya la vida nuestra será otra. Un cuerpo glorificado, un cuerpo completamente transformado. Es un cuerpo que no va a llorar en el cielo. Así que olvídese, si usted aquí en la tierra llora bastante y está pensando que en el cielo va a llorar también. No, hermano, olvídese de eso. Usted no va a llorar más. Porque la Biblia dice que enjugará toda lágrima. Pero hermano, la realidad es otra en esta tierra. Todavía hay gente que llora y llora mucho. Yo como pastor sé de corazones, hermanos, que tienen siempre un corazón quebrantado por alguna circunstancia y lloran. Lloran. Quizás usted esté pensando, usted está solo aquí en este país, no ve a sus padres, no sabe de sus amigos. Y en las noches cuando se acuesta llora. De impotencia. Porque no haya como consolarse, no haya como... Lo que hace es llorar. Bueno, déjeme decirle que el llorar no es malo. Al fin y al cabo, sí, los conductos lagrimales se hicieron para eso. Le tengo esta buena noticia. Dice el los Salmos 56:8 dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Me gusta esa frase. ¿No están ellas en un libro? Cuando yo leo este texto dice: Señor, tú conoces mis lágrimas. Y toda lágrima que sale de mis ojos, tú las conoces. Y dice, y las has puesto en un libro como para decir, no están ausentes, no están perdidas tus lágrimas. ¿Qué significa eso? Que Él conoce tu dolor, conoce tu tristeza, conoce tu circunstancia.
Hermano, Dios ve tus lágrimas. Dios vio las lágrimas de esa viuda. Dios vio el sufrimiento de esa viuda. Y Él llegó hasta allí para decirle, no llores, no llores. Una cosa que debemos decir acá es que Jesús no le dijo a ella, deja de llorar, porque sea malo llorar. Cuando Él le dice, no llores, otra vez, no es aquel sentimiento de alguien que está visitando a alguien que se le murió un vecino, se le murió un familiar. Y le dice, no llores, estoy aquí para consolarte. Estaba pensando en aquellos casos, por ejemplo, de un vecino que le ha hecho la vida difícil a otro vecino y se muere. Y entonces el vecino va a darle el pésame y le dice, mis sentidos pésames. La verdad es que le está diciendo eso para cumplir con algo, pero no es porque realmente le está sintiendo eso. Pero cuando Jesús le dice a esta persona, no llores, es porque se ha compadecido de ella. Y es el único que puede hacer esto. Así que este mandato de dejar de llorar es porque Jesús se va a involucrar en un proceso de un milagro, el menos pensado. Y eso va a traer tremendo consuelo a un corazón que está desgarrado, como era el caso de esta viuda, el caso de esta mujer. Amada iglesia, donde Jesús se hace presente, siempre hay esperanza. Y esto es así porque Él simpatiza con nosotros. Otra vez quiero traerle a esto para que aplique eso en su vida. Cualquiera sea el dolor, cualquiera sea la tristeza, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sean tus lágrimas, Jesús se acerca a ti y te dice, no llores, porque yo estoy contigo. Él nos ama. Él sabe por qué estamos pasando, por lo que estamos pasando. La circunstancia no le es ajena. Esos momentos de dolor y de tristeza no le son ajenos. Él los conoce. Y por eso el texto dice que Él viéndola se compadeció. A mí me encanta esa palabra porque nos habla de un Dios que es el creador de los cielos, es el Dios del universo, es el Dios tan grande, compadeciéndose, sintiendo como nosotros. Y eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace Jesús. Él se compadece de nosotros. Él nos conoce, Él conoce mi aflicción. Pero esto me lleva al cuarto encuentro, y es el encuentro de la vida frente a la muerte. Ahora este asunto se va a poner buenísimo en esta historia. Mira lo que dice el versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que llevaban se detuvieron. Y dijo, agarre esa frase, porque la voy a aplicar a los jóvenes también. Joven, a ti te digo, levántate. Eso no lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús. Una de las cosas que asombra en estas escenas es ver a Jesús acercarse a un cadáver. Dice la Biblia, específicamente por allá en Levítico 21, 1 al 4 y otros versículos, las instrucciones que se le había dado a un sacerdote, que después se la pasaron a un rabino, a un maestro de la ley, era esta, por allá en Levítico 21, 1. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Esa era la orden. Y añadió más adelante, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará su vestido. Y aquí viene el texto que quiero hacer alusión. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Y allí ha venido que muchos de estos grupos, estos grupos tan extremistas, son capaces, hablando de los judíos, son capaces de dejar que si su padre y su madre murió, que los entierren, pero ellos no van a hacer eso, porque no se van a contaminar. Conocí de un caso de un pastor que tuvo un hijo que se cambió. Ahora no solamente era mesiánico, sino que ahora es judío, y ese hijo siguió una regla, una línea de esas que son más extremistas todavía entre los judíos, y murió su abuelo, y él no asistió al entierro de su abuelo
porque según este pasaje, él no podía contaminarse con un muerto. Hermano, pero estamos en presencia de Jesucristo. Y Jesucristo se acerca y toca el féretro, la urna. Y entonces la gente tiene que asombrarse seguramente. ¿Por qué se asombran? Porque entre otras cosas, ellos saben que Jesús es su maestro. Y Jesús es un rabino. Y según la ley, si él lo toca, pues se va a contaminar. Pero hermano, Jesucristo, al fin y al cabo como Dios, siendo Dios, igual que cuando se encontró con un leproso y lo abrazó. Ahora tenemos a un Jesús que va y le dice a los caminantes, aquellos que van llevando el cadáver, párense. Y hermano, esta historia pudiera ser aún interesante si simplemente le dijera desde lejos, mira, ¿sabe qué? Párense, ordena al muchacho, porque es un jovencito, sal de ahí y va a venir. Y Jesús lo va a hacer. Pero Jesús no hace eso. Jesús va y toca el féretro, lo que estaba prohibido. Y esto es aún más asombroso para ellos. Hermano, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña la importancia de aquellas cosas que el mundo, donde el mundo nos ha dejado, donde vivimos, por supuesto, en estas circunstancias. Y vemos que para el mundo muchas cosas son como que imposibles de creer. Para el Señor es posible. Y entre las cosas que Él hace, el hecho de tocar es para decirnos que Él toca nuestras miserias, que Él toca nuestra circunstancia, que Él no tiene reparo en tocar aquello que es intocable, porque al fin y al cabo Él es el santo de los santos y va a darle vida en medio de esas circunstancias. Ve a Jesús, por ejemplo, en este aspecto. ¿Por qué Jesús hizo esto? Jesús es el Señor de la vida y de la muerte, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice Apocalipsis 1:18. Para Él este caso era de vida, no de muerte. Para todos los que seguían a la mujer y la caravana era un caso de muerte. ¿Qué le dijo Jesús a la hija al padre de Jairo? Que vamos a ver esa historia. Le dijeron a Jesús, la hija de Jairo ha muerto. Jesús las detuvo y le dijo, no temas, cree solamente. Y ahora estamos en presencia de algo parecido. Por supuesto, la mujer no sabe qué va a pasar, porque lo único que está viendo es que Jesús detiene el féretro. Y hermano, aquí viene lo maravilloso. El acto de detener el ataúd, ni la madre, quien llevaba el cuerpo con las personas allí, podía seguramente decir, no, sigan adelante. Pero de alguna otra manera algo le decía a esa mujer, estoy escuchando a alguien distinto, se ha compadecido de mí. Entonces paren el féretro, paren la urna. Y la madre era la única persona con la autoridad para detenerlo. Sin embargo, allí está Jesús, toca el ataúd, lanza la palabra de autoridad y ahí está entonces obrando el milagro. Jesús es el puente entre la vida y la muerte. Y solo Él tiene la autoridad y el poder para cambiarlo todo, porque es lo que va a suceder en ese momento. Va a haber una escena que todos van a quedar conmovidos, asombrados, porque Jesús otra vez le dice a la mujer, no temas o no llores en este caso. ¿Qué pasó entonces con el versículo? Aquí viene la cosa maravillosa. El versículo 14 ve, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Tocó el féretro, tocó el cadáver y le dijo, levántate. Y hermanos, el que estaba muerto salió. Y mira lo maravilloso de esto. Cuando Cristo está presente, la muerte tiene que huir. Ahora vea la escena. Hay dos caravanas que han chocado, se han unido. Allí está el hombre de Galilea, el hombre de Capernaum y ahora el hombre de Naín. Se llama Jesús. Y le dice a ese joven, levántate. Ahora aquí hay algo maravilloso también. La palabra joven aquí, hermano, en el original es jovencito. Déjeme pensar en esto todavía. No era un joven como pudiéramos decir quizás 20 años. No, este era un adolescente.
Entonces esto es aún más impactante todavía porque estamos en presencia del hijo que es único, pero todavía es un pequeño, muy pequeño. Y a él le dice, joven, levántate. ¿Qué sucedió? Pues quien estuvo muerto se incorporó, dejó el cajón de tabla y habló. Vean todos esos detalles que parecen insignificantes, pero son detalles impactantes. Porque a la voz de aquel que creó el mundo y que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, y hágase la tierra con todas las cosas que conocemos, y fueron hechas. Esa misma voz, esa misma palabra está presente y le dice al joven, a ti te digo, levántate. ¿Quién puede quedarse sentado, muerto ante la voz de Jesucristo que ordena que es la persona que en este sentido viva? Nadie. La palabra de Jesús, la dicha para la creación del mundo, tiene poder para traer la vida a lo que ha estado muerto. Este poderoso acto de Jesús, su poder sobre la muerte y la orden de traer la vida, nos recuerda la promesa, esta promesa que quería mostrarle. Dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16. Un día cuando Cristo venga, esta es la buena noticia, la promesa para nosotros. Cuando Cristo venga, dice el texto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, frente a esta resurrección previa, porque fue previa, como también la fue la de Lázaro, por supuesto, tanto Lázaro como este joven volvieron a morir, pero ahora nosotros, pensando en nuestra vida, un día moriremos también. Y hermanos, sea que Cristo, si Cristo no viene antes que muramos, entonces cuando Él venga, dice la Biblia, que vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitaremos primero. ¿No es eso maravilloso? La palabra que Él dijo a este joven, levántate, es la misma palabra que oiremos desde los cielos, como con trompeta de Dios, para decirnos también, levántense, aquí estoy. Él es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces la madre, quien había perdido toda esperanza y solo ve un negro e incierto futuro, ahora tiene a su hijo de regreso. Hermano, yo no sé si usted se emociona con esto, pero imagínese esa escena. La escena donde no hay esperanza, donde van cerca del hueco donde van a enterrar al muerto. Y allí Jesús los detiene. Y entonces los que estaban haciendo el trabajo, pues se quedaron sin trabajo porque ¿a quién vamos a enterrar? Simplemente Jesús hizo el milagro. Déjeme aplicar esto a la vida nuestra. Es posible que haya madres aquí con nosotros donde tienen hijos muertos, en el sentido de que no andan en la caravana correcta, están en la caravana de la muerte. Están oyendo y están sintiendo, es verdad, mi hijo o mi hija están en esa condición. Están sin esperanza. Están viviendo de esa forma. Yo quiero decirte a ti, hijo, que estás esta tarde aquí también con nosotros. Hay dos caminos a seguir. Hay un camino que lo comanda Jesucristo, de gozo, de victoria, triunfante. Y hay un camino de muerte. Pero Jesús esta tarde te dice a ti, joven, levántate. Levántate. ¿Qué significa eso? No sigas en esa condición. No sigas muerto en tus delitos y pecados. No sigas en esa condición porque estoy aquí presente. ¿Para qué? Para que te levantes. Y por último, tenemos un último encuentro. Yo llamo el encuentro convertido en regocijo. Mira lo que dice el versículo 15. Interesante el versículo 15 de este pasaje, porque nos dice allí el pasaje, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Mire, Lucas no escribe las cosas por escribirlas, hermano.
está detallando una cosa, una escena tan maravillosa. Y es el hecho de ver que allí hay un joven que estaba muerto. Jesús lo levanta, se incorpora y ahora habla. La última parte de este texto dice que se lo dio a su mamá. Esta parte me impactó mucho. Muchos años atrás, un profeta llamado Elías y también Eliseo hicieron lo mismo. Se encontraron con unas viudas y su hijo único murió. En el caso de Elías dice que le reclamó a Dios y dice: Dios, ¿cómo es posible que a esta viuda también tú la castigues de esa manera, matándole al hijo? Dice que se echó sobre, allá en 1 de Reyes 17, se echó sobre el hijo 3 veces y el hijo resucitó. Y lo agarró porque estaba en un sitio arriba de la casa, allí en un cuarto arriba, y se lo trajo y le dijo: aquí está tu hijo. Y a mí me llama la atención esta similitud, porque aquí tenemos a un Cristo que de alguna otra manera toma al hijo y se lo entrega a la mamá y le dice: aquí está tu hijo. Hermano, esto es maravilloso porque nos hace pensar que Jesús vino a restaurar a la familia. Jesús vino a darle sentido a aquello que estaba perdido, a donde no había esperanza. Entonces Jesús vino a hacer eso. A manera de conclusión de mi mensaje esta tarde digo lo siguiente: en ese momento, hermano, se acabó la lloradera. Ahora todo es gozo. Y en vez de 2 caravanas, ahora hay una sola caravana. Y el que comanda esa caravana se llama Jesucristo, incluyendo aquellos de la caravana de la muerte. ¿Cuál fue el resultado? Mira el resultado. ¿Qué sucedió allí? Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta, seguramente estaban pensando en Elías, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió su fama por todas partes, toda Judea y por toda la región alrededor. Jesús vino, hermanos, para darnos vida, pero para que sea en abundancia. Entonces, aquellas lágrimas, aquel dolor, se cumplió lo que dice por allá el Salmos 30, 11 al 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía y Dios mío. Por tanto te alabaré. Jesús vino para cambiar nuestro lamento en alegría, en gozo. Nuestras lágrimas, convertirlas en regocijo. Jesús ha venido para cambiar la tristeza en gozo, la tribulación en esperanza, la angustia en paz, la incertidumbre en esperanza y la muerte en vida. Donde Jesús está presente, habrá siempre esperanza. Quiero quedarme con esa palabra que dice allí que Él entregó a su Hijo. Imagínense los tiempos previos de la muerte de aquel hijo. Esta mujer oró, esta madre oró desesperada, y Dios no pudo, pensó ella, Dios no pudo sanar a mi hijo. Hermano, y eso se entiende, porque no era fácil la situación. Pero cuando menos se entiende lo que está pasando es cuando Dios está obrando. Ese es el problema a veces de nuestra fe, porque como no vemos que Dios está obrando, pues pensamos que no va a obrar. Pero si usted se mantiene en la seguridad, la confianza, la esperanza de que Dios va a obrar, lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra posición allí? Esperar que Él lo va a hacer. No se sorprenda si Jesús le dice, como le dijo a la madre: aquí está tu hijo. Nos va a decir también a nosotros: aquí está. Esto es lo que estás pidiendo. Esto es lo que estás buscando. Jesús vino para devolver la vida donde la muerte había triunfado, para darte gracia donde abundó el pecado, y para darte vida eterna en el cielo en lugar del castigo eterno. Para eso vino. Juan 3:16, Él vino para dar. Él vino para dar. Se dice que un hombre estaba caminando por un cementerio y una lápida, inscripción,
en una de las tumbas decía: no llores por mí, porque estoy en un mejor lugar. El hombre se detuvo y pensó: ¿qué lugar mejor puede haber que estar con los seres queridos, rodeado de amor y vida? Pero luego recordó la historia de Naín, esta historia de la viuda, y cómo Jesús resucitó de los muertos. Y se dio cuenta de que en realidad no hay un lugar mejor que estar con Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Así que cuando usted enfrente cualquier circunstancia, pero déjeme llevarlo aún más todavía. Si usted enfrenta la muerte, como me tocó a mí enfrentarla con mi hermano el menor, la esperanza es la misma. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo a las mujeres: ¿crees esto? Y nos dice a nosotros también: ¿creemos esto? Le dije que me quedaba con esa frase y le entregó su hijo. Y al hijo le dijo: levántate, levántate. Quizás hoy usted está escuchando estas palabras y el Señor te está diciendo a ti: levántate. Tu estado, tu condición, el único que puede darle sentido, dirección y vida se llama Jesucristo. Pero a lo mejor tienes que dar el paso de levantarte. Quizás hoy puedas estar pensando: es verdad, hay en mi vida tantas cosas. Estoy como este muerto, acostado, sin esperanza, no veo salidas. Pero aquí está el Señor, maravillosamente, se hace presente para decirte: levántate. A ti te digo: levántate. A ti te digo: levántate. Iglesia, el Señor nos está diciendo: levántate. No sé en qué circunstancia estás viviendo otra vez, pero te dice hoy: levántate. Los dos choques de esas dos caravanas se convirtieron en alegría, en gozo, en triunfo, en júbilo. Y eso lo hace Jesús. Él hace esa diferencia. Le alabamos por eso y le bendecimos. Vamos a estar de pie para orar al Señor. En un momento vamos a celebrar la cena del Señor. Y antes de hacer este acto, vamos a bajar para hacer esto. Hay una pregunta que surge en mi mente y mi corazón esta tarde y quiero decírtela a ti. Cuando tú escuchas una historia como esta y un mensaje que te confronta sobre cualquier situación en tu vida, es necesario tomar decisiones. Es necesario decirle al Señor lo que sentimos, lo que está pasando. Pero sobre todas las cosas es necesario creerle al Señor, confiar en el Señor. La hija de Jairo, que murió, que vamos a verlo, desanimaron al padre diciéndole al padre: no molestes más a Jesús. Jesús detuvo a aquellos hombres y le dijo: no, cree solamente. Quizás esas palabras también vienen a nuestra mente mientras vamos a orar. Y allí, cerrando tus ojos, puedas decirle al Señor en tu corazón: Padre, en este momento, tú sabes lo que estoy pasando, lo que está sucediendo en mi vida. Yo no he escuchado este mensaje por casualidad. Creo que tú estabas preparándome para este momento, para este tiempo. Cual viuda que pensaba que todo estaba perdido, tú llegaste a tiempo. Y antes que enterraran al muchacho, Señor, allí te hiciste presente. Y le ordenaste a los que llevaban la urna que se detuvieran. Y le dijiste al joven: a ti te digo, levántate. Padre, ayúdame a entender eso, a captar ese mensaje, a descubrir
lo poderoso de esa palabra para creerla en mi condición y decirte a ti también, sí, Señor, yo también me levanto en el nombre de Jesús. Y aquello que se está muriendo en mi vida o que se ha muerto en mi vida, aquello que yo ya no tiene esperanza, es el momento para decirte, Señor, gracias, porque tú estás presente. Y si tú estás presente, tú haces la diferencia en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Gracias por esta tarde y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias.